y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que es poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno, utilizando los servidores de la nación, los programas sociales que, por cierto, se adelantaron los pagos antes de la elección. Perdón, nada más una cosa. Tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. A ver, no hay equivalencia, Lorenzo, perdóname, pero no es lo mismo. Es más grave lo que está pasando. Me parece mucho más grave. En un debate bastante ríspido llevado a cabo en el programa Latinus, Denise Dresser acusó al actual gobierno de que se va a llevar a cabo una elección de Estado y acciones peor que las que llevó a cabo el PRI en las votaciones. Sin embargo, y sorpresivamente, Lorenzo Córdoba, quien fungió como juez y parte en el INE, o mejor conocido como el IFE anteriormente, le dijo que para nada, que en cambio en los tiempos de Salinas de Gortari y del PRIAN se llevaba a cabo el mapacheo, reventaban urnas, etcétera. Peores acciones para poder ganar las elecciones y que ahí sí se robaban los votos. Vamos a escuchar lo que increíblemente el juez que era del INE le dijo a Denise Dresser, quien defiende precisamente a la oposición que posiblemente va a perder las elecciones. Discrepo de ti en cuanto a que esto no es una elección de Estado, porque en mi interpretación, elección de Estado sí era lo que había en el pasado y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que es poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno, utilizando los servidores de la nación, los programas sociales que, por cierto, se adelantaron los pagos antes de la elección, manipulando a las instituciones electorales para que estén más de su lado, presionando así el descrédito absoluto de la oposición, mintiendo sobre la oposición, utilizando a los gobernadores para que espectaculares, camiones. A ver, hoy estamos viendo el traslado de personas al mitin final de Claudia Sheinbaum. Eso para mí reproduce los vicios de una elección de Estado. Al mismo tiempo tenemos una institucionalidad diferente. Coincido contigo y logramos erradicar la cultura del fraude y yo por eso voy a ir a votar porque creo que el voto sí hace la diferencia. Pero y sí va a contar. Y sí va a contar. Antes no se contaba. Pero tenemos una intención hegemónica, una intención del partido en el ¿Califica gobierno como fraude electoral? ¿Da para anular la elección? Yo creo que tenemos que replantear incluso el concepto de fraude, porque el fraude ya no ocurre, Lorenzo, el día de la elección en la casilla, aunque podría ocurrir ahora si es que reemplazan a los funcionarios ciudadanos de casilla con otros. Perdón, nada más una cosa. Tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. A ver, no hay equivalencia, Lorenzo, perdóname, pero no es lo mismo. Es más grave lo que está pasando. Me parece mucho más grave lo que está pasando. Pero yo creo que no estoy haciendo una defensa del PRI y del PAN. Pero no estamos como en 88, perdón. Y esas eran elecciones de Estado. Hay elecciones irregulares, hay elecciones cargadas, pero elección de Estado quiere decir... Y yo digo, de veras, tengamos cuidado con esto. Elecciones de Estado son en donde el voto de los ciudadanos es lo último que cuenta. Y aquí los votos sí van a contar. Y las van a llevar a cabo los ciudadanos. Las elecciones las van a llevar a cabo los ciudadanos. Eso no se ha perdido. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Termina tu argumento, doctor. Decías, esto está pasando. No, es que no podemos pensar, es decir, hay cosas que ya ocurrieron y las campañas empezaron hace 2 años de manera ilegal. Las campañas de las corcholatas. Eso ya ocurrió y todo eso fue dejando un efecto. El movimiento del crimen organizado, los movimientos del crimen organizado ya ocurrieron. No es necesario esperar al 2 y su resultado para ponernos a platicar de eso. Nada más una cosa. No caigamos, dejémosle como patrimonio a la candidata del oficialismo
y al presidente de la República decir que el pueblo ya decidió y que esto ya ocurrió, porque aquí no se ha decidido nada, no se ha emitido un solo voto, y aquí quien gane cualquier cargo va a ser con los votos que se van a emitir el domingo, no con lo que ha venido pasando hasta ahora, que incide, que descompone el terreno, que genera un mal ambiente, sí. Pero perdón, no minimicemos lo que el Obrador y Morena han tratado de hacer, y quiero señalar una paradoja muy importante de esta elección. Ninguno de los partidos anteriores, en contiendas anteriores donde ya no había elección de Estado, está convocando al voto, Jesús, para destruir la democracia. Esa intención la tenemos que reconocer, porque ¿qué contiene el Plan C? El Plan C abiertamente dice: quedémonos sin Suprema Corte que sea autónoma, que se morenice la Corte. Quedémonos sin INE, semiautónomo, a veces capturado, a veces ineficaz. Yo te diría, tú y yo peleamos mucho esto. Yo creo que el INE debió haberle quitado el registro al verde. Yo lo que quisiera decir, Lorenzo, es que a mí sí me parece que la democracia mexicana está en serio riesgo por la intencionalidad del presidente y su partido, por cómo se han comportado, por lo que ha dicho la candidata en los debates y en programas de televisión. No podría ser más claro. No creen en el consenso, no creen en la deliberación, no creen en la necesidad de darle legitimidad a la oposición, no creen en los contrapesos, no creen en la división de poderes. Todo eso lo han resignificado para que sea obstáculo a la verdadera transformación. Y la democracia, a mi juicio, significa exactamente todo eso. Significa contrapesos, división de poder. No significa la voluntad del pueblo interpretada por un hombre o la voluntad del pueblo expresada en el voto popular por la Suprema Corte. No quiero minimizar el riesgo diciendo hay una intencionalidad de elección de Estado, quizá frenada por las instituciones que tenemos, asediadas, por cierto, cada una de ellas. La resiliencia democrática ha sido gracias a la ciudadanía que ha salido a manifestarse, ha sido gracias a los medios, ha sido gracias a los encuestadores, no ha sido gracias al presidente. Entonces no celebremos que la democracia mexicana ha resistido. Agradece. No la hemos perdido. No, pero ha resistido a pesar del partido en el poder. Esa es la tragedia de nuestros tiempos. Pero nadie ha dicho otra cosa, y por cierto, en todo lo que acabas de decir, y salvo lo de que hay que celebrar que la democracia ha aguantado, porque eso sí creo que hay que celebrarlo, me declaro un abajofirmante de tu statement. Dicho lo anterior, y sin embargo, a pesar de todo eso, la ciudadanía mexicana tiene todas las condiciones para poder decidir el próximo domingo para dónde vamos, y eso es todavía la garantía primera de que estamos todavía en una democracia amenazada. Al parecer, algunos personajes de los medios tradicionales y digitales que defienden a la oposición ya abrieron los ojos y se han dado cuenta y percatado que la 4T posiblemente va a continuar en el gobierno, en esta cuarta transformación del presidente López Obrador. Sin embargo, hay algunos que todavía piensan que posiblemente Xóchitl Gálvez pueda ganar estas elecciones. Obviamente no todo está dicho en este país, en nuestro México, todo puede ocurrir, pero se ve complicado que el PRIAN vaya a retomar el poder y que muy posiblemente Morena va a continuar gobernando a los mexicanos para bien del país y sacar adelante a todos los ciudadanos.